Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Job. En esta mañana, una vez más, y puesto de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Job, el capítulo 2, y lee así la palabra de Dios, el versículo 1 hasta el versículo 10. Job, capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Dios a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, un cáncer de la piel. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta es la palabra de Dios. Creo que al leer Job capítulo 2, una de las cosas que nos llama la atención es que Dios habla a Satanás. Es que Satanás se le llama uno de los hijos de Dios, y que Dios es incitado por el diablo a destruir a Job sin causa. Y una de las realidades es que Dios entonces pone a Job en las manos del diablo, y que en las manos del diablo él entonces experimenta todos estos males, pero que aún así él no blasfema. La intención del diablo era de que blasfemara a Dios, y que aún así este hombre no atribuye despropósito a Dios en el capítulo 1 y el versículo 22, y en el capítulo 2, versículo 10, no pecó con sus labios. Al decir, no recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Hay mucho campo para limpiar aquí. Por nosotros venimos de iglesias donde la creencia, todo lo que yo acabo de decir es como que está mal. Sin embargo, es nada más leyéndole la palabra de Dios. Y la Biblia entonces me habla, en esta serie que estamos hablando nosotros en el libro de Job, acerca de los 4 problemas del vivir. Estaba leyendo un libro anoche y estaba hablando este libro que estaba leyendo acerca de las batallas que el ser humano tiene. Y es un hombre famoso que tiene un libro, un diario que guardó desde que tenía 17 años hasta los 70, 80 algo, que él fallece, y era muy famoso porque aún cuando tenía 17 años de edad, él todos los días escribía en el diario. Y se convirtió tan famoso, tan tremendo, de que una persona puede escribir todos los días de su vida, que bueno, se hizo millonario en las personas buscando, aprendiendo cómo, y la sabiduría que él tiene, observar las cosas y escribirlo como cualquier muchachito hace, o muchachita uno piensa en su diario, Dear Diary, que dicen.
Para que usted vea, hay dinero en cualquier cosa que uno hace bien. Aún escribir una nota, si usted lo hace bien, pues eso es algo bueno. Pero este hombre entonces habla de que hay 4 problemas en la vida. Un problema es la vida en sí en contra de uno, los males que suceden. El otro problema es el hombre contra el hombre. Y el otro problema es el hombre contra otros hombres. Y el otro problema es el hombre contra uno mismo, contra sí mismo. Estos 3 problemas, pero algo 4 y 5 se le puede añadir en la palabra de Dios. Uno es el problema entre Satanás y el hombre, y lo otro es el problema entre Dios y el hombre. Que la palabra de Dios me dice, esto del sufrir es como un vegetal de cebolla que usted le quita la cáscara. Hablamos la semana pasada, y usted al quitarle la cáscara, pues hay otra cáscara más, y usted le quita la otra y vuelve a haber otra cáscara más, y le quita la otra y vuelve a haber otra cáscara más. Y mientras más usted le va quitando, entendiendo la vida, más usted va llorando por las lágrimas que la cebolla nos trae. Y que al pasar nosotros la experiencia de nuestra vida está cuando digamos mami quiere hacerme a mí comer los vegetales y uno llora, y después está cuando mi amiguito quiere jugar con mi juguete o yo quiero el juguete del otro y lloro, y después está cuando una novia le quebranta el corazón a uno, y después está cuando uno se casa y tiene hijos, y al seguir adelante vienen los golpes en el matrimonio, y al seguir adelante vienen las enfermedades como adultos, y finalmente viene el despedirnos del ser querido. Y lo que vamos aprendiendo es que el comete de los vegetales que lloré no era nada en comparación a los problemas que van viviendo en la vida. Y la vida se va abriendo como una cebolla, y mientras más pasan las experiencias, más dolorosas se convierten, más reales se convierten. La palabra de Dios no es un libro de religión. La palabra de Dios termina las religiones. La palabra de Dios es la realidad de la vida. Cristo vino y murió en una cruz, cargó su cruz. Es más, que Él dijo, si no cargas tu cruz, tú no puedes seguirme. Que Dios no viene aquí para darte 2 aspirinas y llámame por la mañana o te quito el problema, sino Cristo viene a sanar nuestras vidas. No con que ahora ya no tengo enfermedad, sino a sanar nuestras vidas de lo que causa todas las enfermedades. Y viene finalmente a darnos entonces vida y vida en abundancia. Pero todavía uno tiene que pasar este mundo hasta la presencia de Dios. La salvación viene inmediatamente, pero la realidad de salir del problema de la vida no viene hasta que nosotros pasamos por las realidades de Job. El creyente aún sufre. Y Pedro no quería aceptar eso. El Señor le dijo a Pedro que voy a morir en la cruz. Y Pedro dice, nunca te pase esto a ti. Y Cristo se vira cuando únicamente le llama a Satanás a uno de sus discípulos. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú tienes la mira puesta en los hombres y no en Dios. Estás manejando la vida como el hombre quiere. El hombre quiere escaparse de todos los problemas. El hombre quiere escaparse de todas las cosas que me hacen sentir no bien. Y termino las relaciones y me divorcio y comienzo otra por las heridas que tengo en los conflictos con la gente. Pero la Biblia me dice, usted no puede salir de un mundo así. Y la palabra de Dios entonces me recuerda a mí que esta realidad misteriosa del sufrir, al vivirla, que hablamos la semana pasada, tiene otro layer, tiene otro nivel más. Y el nivel entonces es la realidad de vivir, que el creyente y la vida en este mundo se vive por fe y no por vista. La dinámica del choque entre la fe y la experiencia. Acuérdense, nosotros estamos tomando estas meditaciones del libro de Job y dándole un filo para aplicarlo a cómo enseñamos a nuestros hijos.
Y la manera de enseñar a nuestros hijos, habíamos hablado, es que nosotros los preparamos a ellos en su vida. Cuando enseñes a tus hijos, observa sus emociones. Cuando prepares a tus hijos y enseñas a tus hijos, enséñale acerca de que él siempre o ella siempre está tratando de justificarse en todo lo que dice. Y tercero, aquí la Biblia entonces nos va a hablar a nosotros, al hablar de los muchachos, que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos que la vida no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y cómo enseñamos a nuestros hijos en esa realidad. Mire entonces conmigo, la vida contiene misterios, hermano. Hay cosas que suceden a nosotros, a ellos, a nosotros, problemas en los peores momentos, grandes desilusiones, grandes desengaños, crisis, problemas, y nos llevan a cuestionar ¿dónde está Dios? Y empezamos a decir, pues yo no creo en Dios porque mira lo que me está pasando. Mira lo que me está pasando. Mira lo que estoy sintiendo. Mira lo que veo en los demás. El salmista, ¿se acuerdan? En el 73 dice, pues yo veo a los demás que están mejor que yo. En vano he ido a la iglesia. Porque veo la prosperidad. Pero cuando él entra a la casa de Dios, dice, vi otra cosa. Y la Biblia entonces me está enseñando, mire, en gran parte la lucha que usted tiene y la lucha de sus hijos será. Usted como padre tiene que enseñar nosotros a nuestros hijos a que ellos tienen que vivir una experiencia en la vida donde hay un campo de batalla. Y el campo de batalla es la experiencia que ellos sienten, la tentación, el deseo, el jalón del pecado y también en vez de la realidad que están experimentando, la realidad también de la fe que muchas veces como que ni se siente. Y si nosotros no sabemos enseñarle a los hijos que no es por vista, es por fe, no por vista, que nosotros entonces, pues usted está preparando a sus hijos para fallar en la vida cristiana. Déjeme explicarle aquí, la Biblia me va a hablar a mí de un mundo visible e invisible. Y la Biblia me enseña en Job capítulo 1, en el versículo 1 al 5, si se acuerdan, la Biblia comienza hablándonos de que había un hombre llamado Job, dice en la tierra de Uz, y me lo pone aquí en este mundo, en Uz. El capítulo 1, versículo 1, que es hoy lo que es Irán, al norte, y ahí pegadito a Irak, donde la primera parte de abajo de Irak, si piensan y toca entonces con Irán sigue para acá, pero donde se toca en esa área es el lugar de Uz. Es un lugar que se conoce. Es un hombre que se llama Job, tiene nombre, en esos tiempos no tenían apellido, pero tiene nombre y apellido, tiene su Social Security, tiene su número de trabajo. Era un hombre perfecto. Este hombre ha tomado buenas decisiones en la vida que le han costado y que le han traído bendición. Es un hombre que siente no puede vivir solo y pues se casó, se enamoró, conquistó a su esposa y se casan, y como todo hombre tiene su luna de miel y mujer, y tienen sus hijos, el fruto del amor, y no solamente tienen un hijo, sino que tienen 10 hijos. Estas personas estaban activas en su matrimonio. Y los dos, ambos, pues vivían con la experiencia de este mundo. Tenían ganado, tenían de todo. Era más rico que toda la gente en este mundo, dice la Biblia. Y nos comienza a nosotros en este mundo, en la realidad de la experiencia de este mundo. Pero en el versículo 6, en el capítulo 1, en el capítulo 2 que nosotros leímos, en el versículo 1 y 10, la Biblia entonces nos dice que hay un choque entre lo que uno vive en este mundo y lo que está en otro mundo. Y nos habla en el capítulo 1, versículo 6, en el capítulo 2, versículo 1, que aconteció también un día, también cuando usted se despierta el lunes y va a su trabajo, que también un día en el cielo hay una reunión donde Dios se reúne.
se reúne con todos sus ángeles y uno de sus ángeles es Satanás. Se le llaman los hijos de Dios porque hijo no quiere decir que es salvo, hijo quiere decir que es creado por Dios. Todo lo que Dios crea es hijo de Él. Él es el Padre, el que origina todas las cosas. Cristo es el creador, dice la Biblia en Colosenses, de todo, y nuestra confesión de todo lo visible e invisible. Y Hebreos capítulo 11 nos recuerda a nosotros: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para usted enfrentarse a la vida, para criar a sus hijos, usted tiene que poner en ellos convicción a lo que no se ve. No es un jueguito en lo que no se ve. Es clave delante de lo que se ve. Usted tiene que tener una convicción más grande adentro, sin ver, que afuera viendo. Porque el seguir a Cristo es acerca no de feeling, sino de sentimientos, sino de convicciones. ¿Cuáles son las convicciones de nosotros como padres y cómo se ven en este mundo? ¿Cómo las ven? Nuestros hijos ven a nuestros compromisos, nuestras convicciones, lo ven como algo que sí o no. Algo que no lo hago porque entonces no salgo perdiendo. Sí, te ven calculando, te ven pensando, te ven como echando para atrás, te ven no dándolo, no viviendo las cosas, porque ellos aprenden no acerca de la fe, sino acerca de lo que dice Hebreos capítulo 11, la certeza, la convicción de lo que no se ve. A todos nosotros los que estamos aquí, los que siempre venimos, pues empezamos a edificar esa convicción. Es una convicción que tenemos. Y no es una costumbre, es una convicción. Y venir a la iglesia es una convicción. Y ofrendar es una convicción. Y orar por la mañana es una convicción. Y usted no haga esto para decir: oh, el pastor dijo, lo voy a hacer. Usted haga esto, el pastor lo dijo, pero gloria a Dios, es lo que resuena en mi convicción. Y a veces que uno se casa con un cristiano, digamos una persona que dice cristiano, ella o él, pero uno como que dice aquí las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de convicciones. Y todos decimos que Cristo, amén, pero hay diferentes convicciones en la vida. Y cuando salimos de aquí, pues las convicciones se reflejan. La palabra de Dios me dice que este es el choque que vamos a ver desarrollado en el libro de Job. Que la realidad es algo que expande tu experiencia, que no es lo que tú crees que debe de ser las cosas, porque como hablamos en el capítulo 3, en versículo 25, Job dice: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job tenía temor de que sus hijos le pasara algo. Tenía temor de que ellos no terminaran bien, o que hubiera algún accidente, que no tuviera suficiente para su familia y tener el dinero suficiente para retirarse. Él tenía todos los mismos sentimientos que usted y yo tenemos, pero algo que él entonces no se imagina es que hay un mundo, la realidad de la vida vienen con algo que se maneja en esta vida. Y tus experiencias se convierten en una plataforma para ver si tú vas a blasfemar a Dios, a dudar de Él, a minimizarlo, a decir: pues Él no es tan importante porque esto también es más importante. Y usted va a decir: esto es más importante que Dios. Déjeme decirle por qué lo va a decir: porque usted lo ve como más importante. Y no solamente lo ve porque piensa, sino porque usted ve que $100 es más que $1. Es como que usted cuantifica, usted tiene los valores. Una casa más grande es mejor que un apartamento. 2 carros es mejor que una cucarachita, un Toyota que está echando humo. En otras palabras, nosotros es mejor Estados Unidos que donde nosotros salimos. Pero la Biblia me dice que allá o acá, la clave de la vida es de vivirla como en consecuencia a quién se le da honra y honor. Cuando Job, la Biblia me dice, cuando Job entonces
le pasa esta situación. Llegan, en el capítulo, usted leerá esto más adelante, en el versículo 11, que no leímos, cuando Job está experimentando el choque entre lo que él había preparado y tenía temor que viniera, y la inevitabilidad del sufrir en la vida. Él no tenía culpa, Job no tenía culpa. Dios dice, no tenía culpa Job por lo que le pasa. Y empieza a destruir el balón, el globito. Hablaremos de eso la semana que viene. El globito de que si usted se porta bien, las cosas le van a suceder bien, hijo. Y la Biblia me dice, no es que le digas a tus hijos, pórtate mal, porque de todas maneras te va a pasar igual. Ese es Eclesiastés. Pero la Biblia entonces me dice a mí que Dios no es, porque al leer la Biblia, usted está leyendo aquí en Job, usted está leyendo que Job empieza a hablar con sus amigos. Y el razonamiento de sus amigos, que serían como la gente alrededor de nosotros, el razonamiento de nuestros amigos es decirnos a nosotros, tratar de explicarnos a nosotros lo que se ve de tu sufrimiento, Job, con algo que ha sucedido en tu vida también que se ve, pero tú no lo quieres aceptar. Escuche. Los tres amigos, el capítulo 4 en adelante, que empieza a hablar entonces las amistades, y para un amigo y Job responde, comienza otro amigo, y Job responde, comienza otro amigo, y Job responde. Tres amigos que hablan, uno habla dos veces y Job responde, a veces responde más largo que ellos, sí, pero el argumento siempre es que ellos están bien al decir, ellos están diciendo el pecador, Dios lo castiga. Estoy viéndote, Job, que estás sufriendo. Si tus hijos se murieron, quiere decir que ellos estaban haciendo algo, o si no, no te hubiera pasado, Job. Y Job entonces empieza a decir, bueno, pues yo he tratado de decir, bueno, yo era lo mejor que podía, yo era lo que... Pero el problema no era con los hijos, el problema era con Job, el que no había hecho nada malo, el que es irreprensible, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. La consecuencia que él sentía, Job, es que yo, como padre de familia, soy representante de mi hogar. Y como representante de mi hogar, mis oraciones como sacerdote por mis hijos cuentan delante de Dios. Y espero que Dios ponga la cerca sobre toda mi familia, mis bienes, porque yo oro a favor de mi familia. Algo importante, pero algo que entonces nos dice, las cosas que la vida vienen nada más por las cosas que se ven. Si yo hago esto bueno, pues esto bueno me va a pasar. Y Job entonces en esos primeros 31 capítulos, y después viene un amigo que habla en el capítulo 37, después viene el Señor que habla en el 38, y la Biblia me dice que en el capítulo 42, para darle el punto de lo que quiero decir, en el capítulo 42, 5, Job termina sus palabras diciendo, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mira un momentito, pastor, ¿qué usted está diciendo? Job comienza a hablar de que si yo aseguro, yo oro, yo hago las cosas que veo delante de Dios, que eso me va a funcionar. Y de pronto los amigos creían igual y no le funciona. Pero el libro termina diciendo que en la fe no es que uno cierra los ojos y no ve, que la fe es la habilidad de ver lo que no se ve. Hebreos capítulo 8. La fe no es ciega. La fe no es ciega. La fe es algo que ve del otro lado donde nadie ve. Cuando la gente mira y tocan, ahí no hay nada. El que tiene fe también ve que no hay nada, pero penetra hasta ver lo que nadie ve. Y la cortina es entonces la palabra de Dios. Porque mire, la Biblia me dice que Job no ha visto a Dios. Dios le habla del torbellino, y al terminar él dice, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Porque hay una diferencia en ser religioso y tener una Biblia y leer y decir, y ahora irse. Y hay otra experiencia donde usted lee la Biblia y dice, oh my gosh, como se me ha pasado el tiempo, se me quemaron los frijoles y qué importa. Porque usted está leyendo, viendo. Usted está entonces viviendo, viendo lo que no se ve. Y Dios está diciendo, cuando Job para de hablar, Dios interviene con palabras. Y a través de las palabras de Dios, Job, por la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que usted declara, no es algo que usted dice. La fe es someterse a la realidad de lo que Dios quiera en control de mi vida. Mire un momentito, cuando usted esté enseñando a sus hijos, esta es la tercera palanca para sus hijos. La primera es cuando usted esté enseñando a sus hijos, pues mire las emociones. Segundo, cuando usted esté enseñando a sus hijos, pues entonces acuérdese de que todo lo que le pasa a uno lo refiere con defenderse o excusarse o atacarse y defender de los demás o de uno mismo. Hay una lucha de justificación. Y tercero, cuando nosotros estemos enseñando a nuestros hijos, escuche, ayúdales a ver a Dios en su palabra. Y le añado, no en las experiencias. Ayúdale a tus hijos a ver a Dios en la palabra. Y no, ok, leíste la palabra y ahora vamos a ver. Porque ahí Satanás choca la fe con la realidad. Y si usted no llega a ver a Dios con la palabra nada más, cuando no hay nada bueno alrededor de ti, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no vemos. La palabra es lámpara a mis pies en los problemas, en las enfermedades, en todos los conflictos y lumbrera a mi camino. Y la Biblia entonces me enseña esto, que usted necesita huir como plaga, El cristianismo que se presenta como una varita mágica. Un versículo, decláralo en la mañana y Dios estas cosas te van a salir bien. Huya del cristianismo que remueve las experiencias contrarias a la vida, donde la Biblia dice que la aflicción produce paciencia, y Dios nos ayuda a crecer en fe, en lo negativo en la vida y no nada más en lo positivo. Ustedes conocen lo que es la magia, o me imagino, la magia es, en muchos años atrás, todos los reyes tenían un mago al lado tuyo. Porque entonces era el poder, y el poder en ese tiempo, mientras más para atrás van los años, pues la gente tenía la creencia que lo que uno decía tenía poder. Y pues eso, entonces encantaciones, y ellos le tienen sus libros y tienen sus trabajitos, y hay que entonces decir ciertas palabras que uno habla en esos grupos, y que eso entonces se dice para que las cosas te salgan como tú quieres. Esa es la magia. Pero la fe cristiana no es de que la vida sea como yo quiero, sino que yo, delante de lo que no quiero, sea todavía un adorador y no blasfeme a Dios. Esa es la dinámica detrás de la lucha que ellos están viviendo, la enseñanza de tratar de probar a Dios por vista. Es lo que se enseña en muchos lugares donde uno entonces, la persona está enferma, pues entonces uno lo unge de aceite y para ver, la persona tiene que estar despierta al otro día.
Porque si no, quizás no le pusieron el aceite bien o no tienen fe suficiente. Tiene que verse algo. Mire, por favor, entiende, esto no es sencillo, porque usted va a tener problemas en la vida. Cuando usted edifica la vida sobre la roca, la Biblia dice, el que edifica su vida sobre la arena, los dos cae la lluvia, los vientos pegan contra ella, pero la roca no se cae. Es la diferencia. Y nosotros entonces hemos hecho sin leer, sin olvidarnos de que el primer libro que nos abre el camino a la vida sabia delante de Dios es Job, en el sufrimiento clásico de un hombre perfecto a quien la gente tiene que decir, pues no pudo ser que algo te hubiera pasado porque tú eres perfecto. Entonces tiene que haber algo imperfecto en ti o en alguien porque Dios no es injusto. Y la Biblia entonces me enseña que ahí donde viene Dios preparando un entendimiento mejor de la justicia. Mire, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a probar a Dios, nosotros no seguimos Hebreos 11:6, donde la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando las cosas se ven, pues ya no hay que tener fe, porque la fe por definición es donde no se ve. Y la Biblia entonces me dice, mire, es interesante que en vez de nosotros entonces creer en Dios, no importa qué, pues nosotros entonces tratamos de tener una creencia en Dios donde usted pueda manejar los problemas en la vida, y eso entonces se convierte en un cristianismo secta, donde están, por ejemplo, el evangelio de prosperidad, donde está la palabra de fe, o lo que es en inglés Word of Faith Movement, el movimiento de la palabra de fe, donde usted name it and claim it, usted nombra y lo declara y lo tiene. Y lo interesante en la Biblia es que al comparar de dónde salen las cosas, las creencias que la gente trae a la Biblia sin ver lo que la Biblia está diciendo. Me acuerdo muchos años atrás, cuando yo empezaba en los ministerios en 1980, muchos años atrás, había un pastor muy famoso, él, que todavía tiene su iglesia, que se llamaba el Pastor Cho, es de Corea. Y este pastor tenía una iglesia como 100,000 gente. En ese tiempo en Estados Unidos, pues las iglesias todas eran más pequeñas. El church growth, el movimiento de crecimiento de iglesia, tipo una empresa, no había empezado a entrar en nuestro mundo. Y él entonces se da cuenta que él mira y ve a los sacerdotes budistas, donde él es chino y él es coreano, y ve que hay el budismo, los sacerdotes estos que se sientan a meditar, que tenían milagros alrededor de ellos, y que hay gente que venía a sus milagros para que ellos los sanaran. Subían ahí a Tibet y esas cosas donde están las montañas, donde ellos se van a meditar. Y él entonces aprende de ellos que lo que ellos hacían era visualizar lo que ellos querían. Y piensa, mantenerlo y creerlo y decirlo. Y que él entonces dijo, pues eso es entonces bíblico, porque en Génesis capítulo 15 la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, pues mira el cielo, y así van a ser las estrellas, así van a ser el número de tus hijos. Y Abraham creyó. Y lo interesante es que entonces de ahí él empezó a enseñar que entonces que Dios te da una visión. Tú tienes que visualizar como tú quieres ver a tus hijos, a tu familia, y tú lo declaras cada mañana o cada cosa. Eso hoy es común en iglesias más grandes que la de nosotros, donde hay como una energía en esa iglesia, y gloria a Dios por la energía, pero la energía apunta a un camino de perdición.
Porque la palabra de Dios entonces me enseña a mí que esta creencia no es el que Dios le enseña las estrellas a Job, a Abraham, no le está diciendo, pues piensa lo que tú quieres y ahí decláralo. Él no declara nada. La fe es aceptar lo que Dios dice, no es lo que yo quiero que suceda y lo visualizo, es lo que Dios. Él ni pensaba que la viejita de él podía tener hijos, ni él podía tener hijos, y Dios tiene que intervenir y en su palabra le da entonces lo que él va a hacer. Y él cree la promesa, no la visión. Él cree la promesa, y la promesa es donde está, que usted tiene que aferrarse aun cuando no hay evidencias. Nosotros tenemos que, mire, no se me olvide lo que estamos hablando, le estamos quitando las cáscaras, la cebolla de la vida. La primera cáscara es que vemos en Job, es que vemos que hay sufrimiento de Satanás y el Señor, y hay una cosa mezclada. Es un misterio, pero es una realidad, y el sufrimiento es difícil y nos lleva a los brazos de Cristo. Pero cuando quito eso, le digo, ay, qué bueno, pero lo que se me sale es más lágrimas todavía. Porque ahora estoy en el nivel de que entonces, ¿para qué es la religión? La fe y la experiencia. Cuando la fe no es una varita mágica. Yo pierdo mi trabajo y tenemos enfermedades y morimos también cuando somos creyentes. Y cuando creemos en el Señor. Y la Biblia me dice, mire, lo interesante aquí es que en todas estas religiones falsas se presenta una relación con Dios que no es la relación que Él quiere enseñarle a Job y a ninguno de los otros santos. Mire conmigo, la Biblia me dice a mí que la realidad del creyente es como los 3 jovencitos amiguitos de Daniel. Y en la palabra de Dios me dice el rey Nabucodonosor, esto está en Daniel capítulo 3, Nabucodonosor hace una estatua grande, gigante. Porque él había tenido un sueño, había visto una figura, y la cabeza de oro y el pecho de bronce, y había esta figura grande, y le llama a Daniel, y Daniel dice, tú eres la cabeza de oro. Y Nabucodonosor dice, bueno, gracias, amén, yo sabía. Pero después él entonces dice, si yo soñé eso, vamos a hacerlo de verdad. Y él entonces pone su figura, su estatua con él ahí parado. Ese es el capítulo 2, es el sueño. El capítulo 3, ahora con los niños, con los muchachos, los amigos de Daniel. Y ellos entonces, cuando ponen la estatua, Nabucodonosor y sus amigos, sus comandantes y gente del gobierno dicen, pues ahora toquemos la música. Y cuando haya música, pues toda la gente tiene que arrodillarse. Cuando usted escuche la música, y permítanme leerle esa parte en Daniel, el capítulo 3, donde la Biblia me dice que pues la música sonó en un tiempo, y todos los árabes, pues todos ellos se arrodillaron. Y todavía hay 3 muchachos que no se arrodillan en el crowd. En el crowd quieres, para aquellos que todavía, el pastor que habla, yo hablo Spanglish, sorry, el español se me ha olvidado y el inglés no lo sé. Entonces es como que delante de la congregación, pues todo el mundo arrodillado y 3 muchachos de pie, 3 hispanos, y porque ellos eran así hispanos looking, parecían como nosotros, un poquito Carmelita o Brown, con su barbita, pues parecían muchachos que cortan la yarda, pero eran gente que trabajaba en sus posesiones. Y la Biblia entonces me dice que cuando los ven, pues los traen al rey, y el rey, cuando se da cuenta que estos muchachitos son buenos muchachitos, vamos a dar una oportunidad, dice la palabra de Dios en el versículo 15 de Daniel 3. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son? Y del país que yo vengo, la palabra son me levanta el oído. Porque cuando uno escucha el son, pues uno empieza a moverse. Cuando empieza el son de la música, chanca,
Todo el mundo se arrodilla. Y los tres muchachitos, pues los muchachitos no sabían bailar. Dice la Biblia, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampa y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. ¿Estás dispuesto? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Al leer yo eso, porque acabamos de salir de Apocalipsis, cuando la gente está de pie delante de Dios y no tienen a Cristo en su corazón, hay un horno que se llama el lago de fuego. Y así como el mundo nos hace a nosotros, que nos echa al sufrir, Dios responde al inconverso echándolos al sufrir. Estos muchachitos nos dijeron, nosotros queremos entrar en el horno de fuego, que bueno, ahí vamos a estar los tres juntos. No, ellos fueron lanzados al lago de fuego, al horno. Y la Biblia entonces me dice que ¿están dispuestos? Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre de los chicos, dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no hay que orar sobre esto. No hay que orar. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado, el pedazo de palo este. Mire la diferencia entre una secta y una iglesia. Una secta dice hasta el versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Amén. Pero la iglesia dice, añade un pedacito, y si no. Esa es la diferencia de un aisle, de un grupo al otro grupo. No queremos aceptar los y si no de la vida. Y Dios con los sufrimientos de la vida nos revela que lo que hemos tenido es visto a Dios como una palanca. Tú le pones un dinerito y sale la Pepsi Cola o un Aladino, eso que tú le frotas y sale tienes tres peticiones y tú dices, pues gloria a Dios, o hacemos como los budistas y declaramos y confesamos que así va a pasar hasta que los problemas de la vida vienen y la gente orando y rezando o clamando y todos nuestros seres queridos mueren también. Me acuerdo uno de los primeros, quizás el tercer funeral que hice, el primero que hice fue en California, pero ya como el segundo o el tercero estaba yo en Houston, Texas, y se murió un miembro de la iglesia de Joel Osteen. Y yo pastoreé en el área donde ellos estaban, con el papá estaba. El papá era bautista y se dejó los bautistas y hizo su propia iglesia y Dios lo bendijo. Pero esta era una familia cubana, que la mamá viene a mi iglesia. Ella vivía a la esquina de la iglesia, le era más fácil venir. Pero la hija iba entonces un poquito más lejos a Joel Osteen. Y el papá de la hija, de la mamá que venía a mi iglesia, se muere. Y él entonces me piden a mí hacerle el funeral. Y yo entonces, bueno, amén, pero no tienen iglesia ustedes. Yo como siempre respetando lo que la gente quiera, no es lo que yo quiero. Y las personas me dijeron, ellos no nos vienen a visitar. Entonces yo en ese tiempo éramos unos cuantos nada más y yo todas mis casas yo tocaba por puertas y
todo el mundo ya conocía yo, entonces seguro yo lo hago. Y me acuerdo cuando estoy haciendo el funeral en el cementerio y ya vamos a poner el cajón adentro, que entonces yo termino mis palabras de entrega a la tierra donde Dios ha dado, y Dios recibe ahora el espíritu, y aquí quedan el cuerpo cansado de nuestro hermano que por tanto tiempo vivió, etc. Y yo entonces ahí en ese momento, cuando ya me echo, tiro un poquito de tierra y todo el mundo tira su tierrecita. Sobre ahí todavía estaba, no abajo sino arriba, y viene la hija que iba a la iglesia. Y él se ha subido sobre este ataúd y empieza a orar en lenguas, es un poder tremendo. Clamando ahí, me acuerdo yo, bautista en ese tiempo, peor que ahora. Y yo entonces me echo así un poquito para atrás y estoy pensando, ¿voy y le ayudo? ¿O qué hago? Y de pronto viene a mi corazón, ora también porque que suceda el milagro. Yo dije, sí, pensando en este tiempo, yo digo, esto no va a suceder porque no, Dios, la gente muere, ¿no? Lo mismo que le estoy diciendo ahora. Pero decía, si sucediera el milagro y yo quedo mal, y no importa que yo estuviera equivocado en todo lo que la Biblia dice, que Señor, hazlo, y yo, Señor, hazlo, yo como aguantando con mi manito ahí atrás para que nadie me vea, pero en el nombre de Jesús, yo también que se levante y que me aplaste la fe que no cree. Hasta que la muchacha clamando ahí en lengua que no conocía, se desmaya. Y yo entonces vengo y la levanto y estoy con ella. Toda la gente en el tiempo donde todo el mundo ya termina, y para darle el tiempo, el chance a la familia, y que se den cuenta que se está acabando esto, pues todo el mundo ya se iba, todas las mujeres vestidas de negro ya empezaban a irse. Yo siempre me quedo ahí por el pastor, ¿para qué? Y cuando se van viniendo, la muchachita empieza a orar y todo el mundo regresó. Y todo el mundo regresó como para ver qué iba a pasar. Y el papel que estaba haciendo, el ridículo que la muchacha estaba haciendo. Y la Biblia entonces me dice a mí que los amigos de Job vienen diciendo, si tú hicieras esto, pues Dios va a hacer esto. Y Dios entonces nos enseña a nosotros, si tú le vas a enseñar a tus hijos, ayúdales a ver a Dios en su palabra y no solamente en la experiencia. Porque nuestros hijos también fallecen, se descarrían, tienen problemas, no siguen la fe. Y aún aquellos que siguen la fe, cosas buenas, a veces no son la experiencia de su vida. La diferencia entre la secta y el cristianismo es, ¿y si no? Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, el perfecto Hijo orándole al perfecto Padre, en Getsemaní, el Señor dice, Señor, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Es como en el nombre de Jesús. Y que el Padre no dice nada. Pero no se escucha, no es para nosotros. Y la Biblia dice que el Señor 3 veces, y que el Señor entonces decía, no mi voluntad, sino la tuya. En una iglesia secta, esa parte no se puede decir, porque es como matar todo lo que acabas de decir. Si tú clamas que Dios te sane, pues no digas si es tu voluntad, porque, ¿qué pasó, muchacho? Echando usted para atrás ahora. Yo estoy visitando una señora que también le queda poco, y pues yo entonces orando, están todos de una iglesia de otra índole, amén, todos son hermanos, y cuando yo empiezo a orar, y viene todo el mundo a orar, y digo amén, ahí me sube la oración. Yo quisiera que oráramos más así, pero yo oro, pero entonces cuando estoy volando con ellos ahí, clamando, que entonces digo, y Señor, hágase tu voluntad. Y de pronto, ¿cómo me vas a meter esa? Iba bien, pastor. No me metas lo que Dios dice, lo que Cristo dice. No me metas lo que cuando una gente está en la prueba de fe, de verdad, cuando escuchan la música, no se mueven con la música. Y dicen, ¿y si no? Dios puede. Nosotros no estamos hablando de que Dios nos sana. Dios sana y olvídese.
Pero ¿y si no? Usted tiene en su diccionario, en su Biblia, ¿y si no? O hágase tu voluntad, no la mía. Al orar, quítame en el nombre de Jesús, pero no la mía. Yo te digo con desesperación, te pido, declaro. Pero no declaro como un budista, declaro como un cristiano, declaro lo que quisiera, pero tú eres el que decide, no mi voluntad. Y la palabra de Dios entonces nos enseña a nosotros que usted y yo necesitamos enseñarle a nuestros hijos el choque de la fe con la experiencia. Yo tengo gente que no siguen al Señor porque su mamá falleció. Y oraron y ayunaron y clamaron. El pastor de donde venimos nosotros, pues su esposa murió de cáncer, la primera. Y ¿se acuerdan? Algunos de nosotros, la iglesia estaba llena, 2,000 gente orando. Y como pastor hablando con él, en nuestros grupos de pastores, pues venían gente a, permíteme ungirla con aceite y a orar por ella. Gente que venía a clamar por sanidad. Y al terminar de todo, su experiencia, pues el pastor nos recordaba qué duro era escuchar a la gente sobre la esposa orando. Y la esposa todavía con la agonía de la muerte. Y él permitía, pero al final tuvo que decir, oren de allá. Están haciendo un papelón aquí. Pero mire un momentito, no quiere decir que no oremos. Y si no es papelón para usted, pues amén. Pero póngale, y si no, y hágase tu voluntad. Si usted le quita esas dos, pues usted es de otra religión. Si usted mantiene esas dos, pues usted es una iglesia cristiana que clama que Dios haga la obra, pero que Dios haga la obra. No que se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Dios es más grande que yo. La Biblia entonces me está diciendo, mire, ¿qué hacemos para guiar a nuestros hijos en el y si no? Pues déjeme darle 3 cosas. Primero, usted viva esto como si fuera verdad. Modele esto en su casa. Usted no diga, pues ya no voy a la iglesia porque oramos por fulanito, perdí el trabajo de todas maneras. Usted ora en su casa cuando hay problemas y da gracias a Dios y canta y alaba, aun cuando las cosas siguen mal y los muchachitos se quedan con los ojos abiertos viendo que papi está orando por una situación y no miran a ver, sino ven la obediencia a la palabra. Y segundo, usted ayúdeles a compartir cómo va su día. Pregúntele a sus hijos cuando estén reunidos, pues ¿cómo te fue, mi amor? Pues fulanito me pega y tengo este problema y estoy jugando soccer y quizás me quitan y no sé, pues, los problemas de los muchachos. Pues, usted escúchelo y en vez de corregirlos a que se porten bien, usted le puede decir eso, pero después usted dígale cómo enseña esto a Dios. Hágalos pensar que Dios está también en lo que no me sale a mí como yo quiero. Ayúdelo a saber cómo está Dios en esto. ¿Cómo usted hace eso? Haciendo preguntas. La palabra de Dios me dice en el capítulo 2, versículo 10, que la mujer de Job, cuando ve al hombre cómo está, le dice, pues muchacho, acabas de maldecir a Dios. Haz lo que el diablo te dice. Que tú haces, hazlo para que termine. Pero mire lo que dice Job en el versículo 10, el capítulo 2, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatúas. Y yo entonces tengo que decir, bueno, ¿qué quiere decir fatúa? Lo tengo entonces que ver en mi diccionario en español y de Real España para estar bien. Entonces veo que es una persona donde la Biblia me dice ridícula.
eres como los ridículos inconversos que creen que si esto te ha pasado, pues dale tú con el tuyo y dale para atrás. Si te pegan, patéale para atrás. Si Dios te ha pagado mal, pues ahora tú no vayas. Si Él ha cometido adulterio, pues ahora tú también. Las comadres hablando, pues no te dejes. Y después vienen esas hermanas aquí, y como las mujeres fatúas están ustedes en sus grupitos. Y la fe es de gente que no le atribuyen a Dios despropósito por lo mal que están sufriendo. No se les sale el decir, pues me ha dado lo malo. La Biblia dice, no solamente me da lo bueno, también lo malo. No recibiremos esto también. Como diciendo, si viene de la mano de Dios, lo que viene de arriba es bueno. Y pregúntale a este papá con el hijo, 10 hijos muertos, un cáncer en su cuerpo. Pregúntele, y he perdido todo el dinero, todo lo que nosotros amamos aquí en este mundo, la salud, la belleza, la juventud, los hijos, el dinero, la unidad familiar, todo lo pierde. Pero no pierde, es que esta experiencia no quita la fe en Dios. Apláudale ahí para que se desahogue. A mí me llama la atención al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampa y de todo instrumento de música. Es fácil, muchachos, te estoy poniendo el pensar en ti fácil con samba, con música. Y la Biblia me dice a mí, usted como creyente, no estamos hablando en contra del baile, pero estamos diciendo esto. No permita que la entretención de este mundo, el mundo de entretenimiento y de la farándula, de alguna manera le olvide a usted, tratando de olvidarse de que Dios también te da el y si no en la vida. Y a veces el escape a la pachanga es por el dolor de todo lo que yo he hecho. Y si no, ahí está. Y yo entonces como un chip lo quito de la computadora y dejo mi computadora con la influencia de este mundo. Mire, entonces lo que me dice la palabra, pues usted viva como modélelo. Ayúdele a ver la vida en los problemas que tiene y guíelos a leer la Biblia y a memorizarla. Hagan juegos, vamos a aprendernos un versículo, hagan juegos esto. Ustedes se acuerdan el juego que yo le hice porque estaba tratando de cambiar mi actitud, que está peor ahora, pero cuando Jonathan era chiquito, como 11 años de edad, casi antes de venir para acá, a Chicago, y yo entonces le digo, Jonathan, cuando papi, tú veas a papi que dice algo como que no está bien, yo te voy a dar $1. Entonces estábamos manejando era un miércoles por la noche de la iglesia, el miércoles a la casa, que eran unos 20 minutos de manejo. Y Mónica iba manejando, porque ella entonces ya saca el carro, yo me quedo hablando con todo el mundo y entonces ya me voy. Y cuando voy en el carro, cuando llego a la casa, me dice entonces Jonathan, Dad. Digo, sí, mi amor. Dice, you owe me $32. $32 en 20 minutos. Cada minuto había algo, es como que, cuidado aquí, cuidado. Y Jonathan, cada cosita que estaba como que no tengo paciencia, no tengo calma, no tengo paz, $1. Ahí, ping, muy bueno, muy bien. Él estaba diciendo, eso es un buen trabajo. Pero yo entonces le dije, no juguemos más. Vamos a encontrar otra manera de llegar a Dios. Haga algo con sus hijos para venir los miércoles a la iglesia. Pues nosotros, pues yo vine, ¿se acuerdan? Yo vine gordito y venía un sombrero tejano,
un mustache, tipo en Texas había que ser tejano. Entonces, pues yo estoy ahí, una mustache ahí, una bigote, porque estaba con mi gente mexicana. Uno tiene que ser hombre, tiene su macho. Y yo tenía entonces mi bigote y venía, pero también los miércoles íbamos a comer pizza para ir a la iglesia. Y después comíamos helado, como un regalito de que fuimos a la iglesia. Es tratar de hacer el miércoles un tiempo donde el muchacho dice, tengo que ir a la iglesia, amén. De alguna manera, invente usted en su familia algo para que lean la Biblia y memoricen la palabra de Dios. Cuando Job calla, es que Dios le habla. Usted necesita decirle a los muchachos que nosotros tenemos esa lista, que ellos no dejen para jugar con su teléfono, tienen que haber hecho ciertas cosas, y parte de lo que tiene que tener un quiet time, un tiempo tranquilo donde tú leas, porque uno tiene que bajar las revoluciones por minuto para escuchar a Dios. Cuando Job termina de hablar, ya no sabes qué podemos decir, ahora él escucha a Dios. Mientras usted está hablando, mientras usted está ajetreando, está corriendo, está haciendo siempre moviéndose. Dios, ayúdame, ayúdame. Y yo oro en todo momento. Y la Biblia me dice, no, pero sí, ok, qué bueno, pero tienes que callarte para Él hablar. Y para que usted lea la palabra y Él le hable. Mira lo último aquí, el punto 4, de enseñarle a los muchachos cuando estés enseñándole a tus hijos. Siempre acuérdate que en la fe, en vez de la experiencia, acuérdate que Dios está en el torbellino de tu vida. La fe cristiana no es cuando no hay problema, es que estoy con Dios. Dios está aún en el problema. Y si usted lee el capítulo, mire conmigo, si tiene su Biblia, mire en el capítulo 38, la Biblia entonces me dice en el versículo 1, cuando Dios habla. Y me dice en el versículo 1, entonces respondió Jehová, cuando él ya no habla, entonces Job ya no habla, Jehová responde a Job, dice, desde un torbellino, y dijo. Quiere decir, cuando está todo el remolino, en el remolino está también Dios. Y nuestros hijos entonces hay que recordarle que siempre cuando Cristo está en la cruz del Calvario, es donde está el remolino, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es ahí donde está el momento más sagrado en la presencia de Dios, donde todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, en ese separamiento con Dios, en el momento peor, Dios está haciendo su obra mejor. Y hay que entonces enseñarle a nuestros hijos que cuando ellos tienen sus problemas, nosotros no sabemos cómo es la cosa, pero le podemos decir a nuestros hijos, si estás pasando por este vía crucis, si estás pasando por esta cruz, acuérdate de que Cristo en el momento de peor, Dios no abandona, Dios escucha, se siente como que Él no está, pero Él está, y quizás más cerca de ti que cuando antes tú creías que tú estabas cerca de Él. Hebreos capítulo 11 nos comenzó diciéndonos que la fe es entonces esta convicción de lo que no se ve. El capítulo 11 es toda una lista de gente que creyeron en Dios, obedecieron al Señor en contra de evidencias. Y al terminar el capítulo 11, la aplicación del capítulo 11 está en el capítulo 12, donde dice la Biblia, cuando tú caminas por fe en este tiempo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Y la Biblia entonces me dice, considera a aquel que sufrió tanta contrariedad en la vida siendo Dios, considéralo a Él una y otra vez más, dice la Biblia, para que tu fe no desmaye.
Y es entonces la aplicación en nuestra vida de que nosotros enseñamos a nuestros hijos, le enseñamos a ellos. Nosotros como padres miramos sus emociones y sabemos cuando ellos sin querer están enojados porque Dios está trayendo lo que yo no quiero. Están ansiosos porque creen que Dios no lo va a hacer bien. Y segundo, nosotros les enseñamos que hay una lucha siempre de si estoy bien y si estoy mal, tengo que hacer esto y me voy de este grupo porque siempre me están juzgando. Tercero, ustedes entonces, como hablamos aquí, nosotros entonces le empezamos a enseñar a nuestros hijos de que hay que ver a Dios en su palabra, no en las vistas. Y por último, le decimos a nuestros hijos la experiencia negativa que ellos van a tener. Mira a Jesús, el autor y el que consuma, el que termina la experiencia de fe. Vamos a cerrar en oración.